Ahora bien, a tu juicio, ¿para qué sirve un indicador? A juicio de Diomar. Porque Sí. pudiera ser que alguien nos está escuchando, no, pero yo no necesito eso. No, todo el mundo debería tener un indicador de gestión. ¿Por qué? Sí, y deben tenerlo sencillamente por eso, porque él te va a dar una señal de qué tan lejos estás del objetivo que estás alcanzando, o qué tan cerca estás de él, o si estás en él incluso, estás en el camino correcto. Si no es como andar en, ¿sabes? Como un barco sin vela o sin timón, mejor dicho, en Por este eso me caso. gustó mucho el término hoja de ruta Sí, o brújula. Algo que exactamente. te guía, digámoslo así. Bueno, no tanto que es como la hoja en sí mismo, sino que te dice si la ruta que tú pautaste la estás Es cumpliendo. acorde. Sí, estás cerca, ¿qué tan cerca estás de esa ruta? En Radio Energía 99.9 FM comienza una nueva semana con visión, estrategia y liderazgo. Esto es Liderazgo y Gerencia, un espacio producido y conducido por Ever Hidalgo Lanza. 60 minutos dedicados a la gestión empresarial, el emprendimiento, el marketing y el éxito organizacional. Bienvenidos. Hola, 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 muy buenas tardes y con esta divina música, respetados oyentes que a esta hora se encuentran en sintonía de Energía 99.9 FM, comenzamos nuestro espacio de hoy de liderazgo y gerencia. Hoy es lunes 28 de julio de 2025, el último lunes de este maravilloso mes. Bienvenidos entonces pues a Liderazgo y Gerencia, tu brújula en el mundo empresarial. Un espacio informativo, de opinión, de análisis que nos permite los lunes de cada semana pues desarrollar uno o varios temas de interés en materia de gestión empresarial, en instituciones públicas, privadas, experiencias positivas de emprendimiento, de marketing, con entrevistas y muy buena música. Nos acompañan en la emisora como siempre, como voz marca, @Horacio Díaz Manso. En la programación se encuentra Ramón Álvarez, operador de estudio Argenis Álvarez Jr., operadora audiovisual Edilín Ovalles. En la gerencia de producción, el buen amigo licenciado Ricardo José Aguirre, quien tiene el inmenso placer de saludarles, Ever Hidalgo Lanza, Colegio Nacional de Periodistas 12.163 y certificado de locutor 40.541. Todos bajo la dirección general de la licenciada Dina Bachelier. Un espacio patrocinado por Igoto Plus, la trilogía perfecta para tu hogar u oficina. Pastelería TDK, el lugar más dulce de todo el estado de Aragua. Es momento de ponernos al día con lo más relevante del mundo empresarial. Esto es Actualidad y Gestión en Liderazgo y Gerencia a través de Energía 99.9 FM. Y en nuestra primera sección del día, Actualidad y Gestión, nos vamos al portal del comercio en Ecuador. Dice, gremios empresariales respaldan fusión de ministerios y recorte de personal en el Estado. Las principales cámaras de producción y el comercio del país expresaron su respaldo a las decisiones anunciadas por el presidente Daniel Noboa sobre la reestructuración del Estado, que incluye la fusión de ministerios y la reducción de personal público. Este apoyo contrasta con trabajadores y colectivos sociales que han manifestado su inconformidad ante la medida gubernamental. A través de sus cuentas oficiales en la red social X, antes Twitter, los gremios coincidieron en que estas medidas representan un paso necesario para mejorar la eficiencia del gasto público y enfrentar la compleja situación fiscal de Ecuador. La Cámara de Industrias, Producción y Empleo señala en su comunicado que la reducción del tamaño del Estado es un paso necesario para garantizar una administración más ágil, transparente y acorde con las capacidades económicas del país. Abro comillas, la optimización del Estado es clave para mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la economía nacional. Esto publicó además la Cámara de Industrias de Guayaquil. Este contenido ha sido publicado originalmente por El Comercio y usted puede consultarlo en www.elcomercio.com. Y en nuestro país, en el portal Banca y Negocios, una nota titulada Chang'an celebró el lanzamiento de sus nuevos modelos con eventos simultáneos en todo el país. Chang'an es una marca automotriz, como ustedes deben saber, reconocida por su innovación y tecnología. Llevó a cabo el lanzamiento en Venezuela de 2 nuevos modelos de vehículos de gasolina. Para celebrar este lanzamiento, la marca organizó eventos simultáneos el pasado 22 de julio en 12 concesionarios a nivel nacional, permitiéndoles presentar a sus consumidores sus novedades de manera uniforme en todo el país. Estos eventos se realizaron en Caracas, Barquisimeto, El Vigía,
El Tigrito, Maracaibo, acá en nuestra ciudad de Maracay, Valencia, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Maturín, Acarigua y Barinas, a los que asistieron representantes de prensa, generadores de contenido y aliados estratégicos de la marca, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los nuevos vehículos antes de su llegada al mercado venezolano, donde ya Chang'an tiene 5 años de trayectoria. Durante el lanzamiento, además de develar los vehículos de manera innovadora, se mostraron a través de realidad virtual los recorridos que estos pueden ofrecer. Si ha sido esta nota de su interés, puede revisarla a través de www.bancaynegocios.com, donde podrá tener más acerca del contenido. Vamos a nuestra primera pausa musical y regresamos con más de su espacio Liderazgo y Gerencia. De regreso con más de actualidad y gestión acá en Liderazgo y Gerencia, y recordamos que puedes escucharnos a través de nuestra web www.energiafmoficial.tk. También síguenos a través de @energiafmoficial. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal en YouTube. Actualidad y gestión, el portal Banca y Negocios de Venezuela, exclusivo. Ivo cambia radicalmente para satisfacer las necesidades de sus clientes. Jugar, educarse y prosperar son los términos que definen el reposicionamiento de Ivo. En las tiendas ya no se agrupan los productos por categorías, sino en mundos de entretenimiento, estilo de vida, oficina y hogar. La cadena de tiendas multimarca ha emprendido un histórico reposicionamiento que revoluciona el retail en Venezuela, al abandonar el concepto de categorías de productos y crear un concepto integral que concentra diversos productos en función de las necesidades reales de los clientes. El director general de Ivo, Abdel Youssef, señala que este cambio comenzó como una necesidad de actualizar el por qué existimos, de actualizar el concepto sobre el cual ofrece, aparte de productos y servicios, una experiencia totalmente diferente a sus clientes, que es en esencia emocionalmente muy poderosa, señaló el empresario. Abro comillas, este cambio comenzó hace 3 años, teníamos fe en que podíamos conseguir nuestro real posicionamiento en el mercado venezolano, un posicionamiento que no debería tener que ver con lo que decíamos nosotros, sino que tiene que ver con lo que la gente dice de nosotros, con lo que nosotros representamos para los venezolanos. En consecuencia, la segunda generación de la familia Youssef se planteó un cambio radical en que el concepto de estructura por categorías se sustituye por el de mundos, donde los productos se agrupan en función de las necesidades de los clientes. Y finalizamos nuestra sección de actualidad y gestión el día de hoy con el portal Inspenet, medición estratégica del rendimiento empresarial con KPIs. Atención, porque es un tema que abordaremos la mañana de hoy. En el acelerado y competitivo mundo empresarial actual, comienza esta nota, el éxito no es un destino, sino un viaje continuo, inicia el artículo. Las organizaciones están en constante búsqueda de formas para medir, evaluar y mejorar su desempeño. Aquí es donde entran en juego los indicadores claves de rendimiento, KPIs por sus siglas en inglés. Estos no son solo números en una hoja de cálculo, son las brújulas que guían a las empresas hacia objetivos estratégicos. En este artículo se explora la importancia fundamental de los indicadores de gestión, cómo establecerlos con éxito y cómo se relacionan con los procesos empresariales. Se habla acerca del proceso metodológico detrás de la creación de indicadores efectivos, cómo monitorearlos y, lo que es más importante aún, cómo alinearlos de manera precisa con los objetivos estratégicos de una organización. El artículo continúa así: imaginemos una travesía por un camino desconocido donde cada decisión puede tener un impacto significativo en nuestro destino. Sin una brújula o un mapa estaríamos perdidos y sin rumbo fijo. Del mismo modo, en el mundo empresarial, los KPIs actúan como brújulas, proporcionando una dirección clara y objetiva, analizando por qué son tan esenciales. Primero, existe una medición objetiva para asegurar el rendimiento de la organización. Segundo, una comunicación efectiva que permite simplificar la comunicación dentro de la organización. Tercero, hay un enfoque en objetivos que ayuda a mantener el enfoque claro con los objetivos estratégicos de la empresa. Y cuarto, existe flexibilidad y adaptación. Este es un tema amplio y más que interesante. Si le gustó, usted puede terminar su lectura a través de www.inspenet.com. Pero lo más importante, no se pierda nuestro episodio de hoy en Liderazgo y Gerencia, porque es el tema que abordaremos el resto de esta hora junto a un invitado de lujo. Pausa musical y no se aparte de nuestra sintonía.
Es momento de escuchar a los que inspiran. Esto es La Entrevista, una conversación con quienes lideran con propósito. Los indicadores de gestión son, en una organización, una especie de hoja de ruta, una referencia, una herramienta de medición, una brújula en el cumplimiento de los objetivos planteados periódicamente al interior de la compañía. Pero ¿cómo se crean los indicadores de gestión? Para responder este interrogante es importante que al interior de las organizaciones se tenga claridad sobre los siguientes conceptos. Primero, lo que no se puede medir no se puede controlar. Lo que no se puede medir sencillamente no existe. Los indicadores deben ser un medio de referencia cuantitativo y cualitativo para la empresa y no un fin. Para hablar de este tema tan interesante a nivel organizacional, así como todos los demás que a partir de él se desprenden, me acompaña, como dije más temprano, un invitado de lujo, a quien ya he tenido la oportunidad de entrevistar antes y tengo el gusto de recibir hoy nuevamente en Liderazgo y Gerencia. Diomar Silva es licenciado en Administración, mención Mercadeo, posee un diplomado como coach de vida y también tiene estudios en el área de gerencia de ventas. Ha sido, entre otras cosas, director editor del Directorio Nacional de Adiestramiento, jefe de mercados de la región central del país en Coca-Cola FEMSA de Venezuela, asesor senior de ventas para la región central en Johnson de Venezuela, entre otras tantas responsabilidades a lo largo de su trayectoria. Es, como yo lo defino siempre, un hombre súper emprendedor, asesor, soñador nato. Desde hoy me acompañará además en este espacio al menos una vez al mes. Diomar Silva, el hombre del café. Bienvenido a Energía 99.9 FM y a este tu espacio Liderazgo y Gerencia. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo. Qué gusto, muchas gracias. Siempre un placer compartir contigo estos espacios y alimentar pues de cosas interesantes nuestro mundo de la gerencia y liderazgo, ¿no? Total, así es. Bueno, el gusto es nuestro, como ya les dije, y a quienes se van incorporando a esta hora, estaremos hablando de indicadores de gestión, qué son, su importancia. Correcto. Y aplicación en las organizaciones en términos sencillos. Diomar, digamos lo más fácil de digerir por nuestro querido público, ¿qué son los indicadores de gestión? Sí, bueno, efectivamente. Lo decías muy bien al principio, lo que no se mide sencillamente no existe. Total. Yo creo que el indicador de gestión te indica o te da una variable, te indica la ruta, si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, qué tan lejos del objetivo estás, pero sobre todo te permite definir ese objetivo, que es lo que va a promover el desarrollo de las estrategias a ejecutar, ¿sí? Creo que hace rato estabas dando un anuncio en la radio, compartiendo un artículo de una empresa que hablaba justamente de eso, ¿no? De los KPI. Sí. De los KPI importantísimos o necesarios en el mundo de la venta, sobre todo, porque si no es como salir a la calle sin saber qué vas a hacer, ¿no? Pero los que desean profundizar en este mundo de la gerencia, en el caso de la gerencial, ¿no? Deben conocer estos indicadores desde su génesis. ¿Por qué qué objetivo tiene este número? ¿Qué me indica? ¿Qué me referencia o qué me resume muchas veces? ¿Qué ¿no? me ayuda también a lograr? Correcto. Muchas veces los KPI o los indicadores terminan siendo como una autopsia, ¿no? Ya es algo que ya pasó, no lo puedes cambiar, pero eso es lo que te permite ajustar las estrategias y por eso lo importante. Mejorar si no, el rumbo, digámoslo así. correcto, ¿no? Hacer pequeños ajustes porque vamos a estar claros, si tú necesitas tomar decisiones con respecto a qué materia prima comprar o en qué cantidad, evidentemente tú dirás, bueno, el de mayor rotación, ¿cuál es el de mayor rotación? El que más nos mantiene a flote, esa es la materia prima que nunca debería faltar en nuestro almacén. Total. Lo asociado a ella, tampoco. Pero si no lo sabes, ¿Cómo se levantan, Diomar, o cómo se elabora un indicador de gestión? ¿Existe un proceso para esto? Y en este caso me gustaría que dividiéramos la conversación en dos partes. ok, Esta primera parte, que hablemos exclusivamente de indicadores claves de rendimiento o KPI, como se conoce por sus siglas en inglés. ¿Cómo se levanta o cómo se elabora un KPI? ok, fíjate. Por ejemplo, estamos viendo productividad, ¿no? Entonces tú debes ir de la mano con la finanza, inevitablemente. Financieramente tú necesitas un rendimiento y ese rendimiento viene dado por una unidad mínima de venta, en este caso de las ventas, ¿no? Vamos a hablar específicamente de un restaurante. O dice, ¿un restaurante necesita KPI? Sí, necesita KPI. ¿Qué indicador necesita un restaurante? ¿Cantidad de platos vendidos? ¿O qué hoja de ruta requiere un restaurante? No, necesita saber cómo está su rotación de inventario, cuántos kilos está vendiendo, porque la comida en este caso se mide por peso,
Y entonces él necesita saber al final del día, si yo logré colocar tanta cantidad de kilos de alimento, eso me da una productividad. No necesito saber cuántos platos o cuál plato. Claro. Entonces, si tú le preguntas a un restaurante cuál es el plato más vendido, él te puede decir, bueno, tal plato. Pero eso no es una variable que te indique si me va bien o me va mal. Muchas veces uno puede ver incluso un restaurante, oye, qué lindo, qué chévere se ve, pero tal vez no esté tan bien financieramente, porque no está vendiendo los kilos que necesita. Entonces tú tienes primero que identificar cuál es el indicador que va de la mano con la actividad comercial principal de tu negocio. O sea, ¿qué es lo que me dice a mí si estoy bien o estoy mal? Así que Y pudiera ser, tomando el ejemplo del restaurante, Por también eso. que si no está vendiendo bien es porque quizás no hay una estrategia. Exactamente. ¿Qué está pasando con nuestros platos? ¿Qué está pasando con nuestros comensales? ¿Será que a las personas no les gusta la comida? ¿O será que O sea, y ahí entran variables que empiezas tú a analizar, pero es en base a un indicador clave que es tu productividad. Total. Lo hace productivo la cantidad de kilos que vende. Total. Según se conoce, Diomar, los indicadores de gestión deben tener características claves que ayuden a que de verdad sean efectivos y obtengamos a través de ellos resultados que deseamos como organización. Correcto. Yo tengo acá algunas de estas características, que me gustaría irte nombrando quizás, no sé si te parece, y la desarrollamos ambos. Sí. Ejemplo, la simplicidad. Deben ser conceptos con un lenguaje de fácil comprensión por parte de todos los integrantes de la empresa para tener así una aplicación sencilla. Correcto, que todos puedan entenderlo. Ujú. Por eso es que el principio de simplicidad del indicador de gestión va asociado a que debe ser universal. Aquí y en cualquier otro lugar debe funcionar igual. Por Total. eso es su simplicidad. Debe ser simple, Ujú, sencillo, fácil de digerir. con una redacción, digamos, digerible. O sea, que tú puedas identificar que cualquier persona sin mucha capacitación en cuanto al indicador entienda que si ese número está por debajo de este rango, estamos mal. Si está por encima de este rango, estamos bien. Estamos bien. Eso Segundo, la validez en el tiempo. Deben ser evaluados en un tiempo establecido y ajustados y redirigidos por la misma empresa si es necesario. Correcto, por eso la planificación estratégica en base a indicadores. Tú dices, bueno, yo voy a hacer esta campaña o voy a plantear esta estrategia por este tiempo para lograr estos objetivos. Ok. Ahí insertas el indicador que es tu objetivo, pones en marcha la estrategia y vas viendo el rendimiento de ese indicador, si Claro. va en positivo, va en negativo, en productividad, en proyección. O sea, no es que voy a hacer un indicador, lo voy a dejar allí y No. que sea el tiempo que sea. Correcto, sí, porque ahorita puede ser que en el caso de los restaurantes, muy sabrosa la comida, pero la experiencia de compra del cliente no es la mejor. Entonces, si tú no estás evaluando la experiencia de ese comensal, es tan malo como no evaluar la calidad de la comida. Ambas cosas. Sí, Tercera característica clave de un indicador de gestión o KPI, la adecuación o pertinencia. Deben responder a las necesidades de la empresa de acuerdo a sus objetivos. exactamente. Sí, a veces, bueno, las empresas que lograron sobrevivir tal vez a este tiempo crítico del 2014-2018, tuvieron que ajustar incluso indicadores porque era imposible generar productividad en un entorno como en el que estábamos. Había empresas que no tenían materia prima incluso para sus empaques. Tuvieron que reajustar los empaques, pero entonces, ¿qué decían ellos? No puedo obligar la venta. Entonces ellos invirtieron en el tema de optimizar inventarios, de aterrizar un poco la información de lo que tenían los clientes en sus almacenes. Excelente. Estamos justamente a la mitad de lo que son las características claves, que imagino yo Ok. que son mucho más. Vamos Sí. a hacer nuestra primera pausa musical acá. Cumplimos además con nuestros anunciantes como emisora y ya regresamos con el resto de estas características claves, que son 6 en total que tenemos acá, de los KPI o indicadores de gestión. No se retire de Liderazgo y Gerencia, ya volvemos con más. Lunes 28 de julio acá en Liderazgo y Gerencia, y estamos conversando junto al buen amigo Diomar Silva acerca de los indicadores de gestión, su importancia y cómo aplicarlos de manera sabia dentro de las organizaciones. En este caso particular estamos tocando acerca de los indicadores claves de rendimiento o los KPI, y antes de finalizar la sección anterior, por decirlo así, estábamos abordando las distintas características claves para que de verdad estos indicadores de gestión sean efectivos y obtengamos a través de ellos los resultados que como empresa u organización deseamos obtener. Hablamos de la simplicidad, hablamos de la validez en el tiempo y hablamos de la adecuación o la pertinencia de este indicador. Cuarta característica clave, Diomar, la utilidad. Me dice acá que es clave porque permite identificar la pertinencia de los procesos, para qué se plantea, qué finalidad organizacional tiene a corto, mediano y largo plazo. Es así.
Sí, bueno, el indicador sí tiene un tiempo de vigencia justamente por su utilidad, tal vez. De acuerdo a la estrategia, tú quieres medir el rendimiento de una actividad específica y es allí donde indicas cuál es la utilidad. Por lo menos hace poco, nuestros amigos de Coca-Cola hicieron el lanzamiento del nuevo sabor de toronja. Valga la cuña, me No disculpan. lo he probado, por cierto. Entonces ellos tienen un indicador que les hace, van a medir primero la penetración, la demanda, en este caso sería la sobredemanda de la recarga del mismo producto, y si tuvo impacto positivo o negativo para ellos continuar con este producto en el mercado o sacarlo del mismo. Exacto. Entonces, ahí la pertinencia del indicador y la utilidad del mismo. A ver si su tiempo va a ser perentorio, quizás. Correcto. O si se va a mantener en el O se va a mercado. Ojalá mantener. que fuese así. Quinta característica, participación de los clientes. Importante porque genera retroalimentación o Sí. intercambio de conceptos entre las partes, que permitirán obtener, entre otras cosas, resultados óptimos al realizar una evaluación. Sí, más que todo en las empresas de servicio, Ok. de prestadores de servicio, deberían manejar indicadores con respecto a la relación con los clientes para justamente medir ese impacto de la experiencia del servicio. Y siempre que tú involucras al usuario final, recuerda que en las organizaciones se estructura que tú tienes un cliente interno. Entonces, dentro de las organizaciones hay indicadores que les permiten a las empresas medir cómo está esa relación entre los departamentos. Total. Sí, cómo está el clima organizacional. Ese es el indicador. Y por último, oportunidad. Un elemento relevante que se debe considerar porque se puede convertir en un punto de partida si se requiere una reorganización o reingeniería institucional. Sí, ahí los indicadores de oportunidad están cuando tú efectivamente identificas un nicho en el mercado, sí, porque las personas están combinando más de un producto para satisfacer una necesidad. Tú dices, bueno, ¿y por qué no lo hago yo mismo? Entonces empiezas a medir cuál es el rango o el nicho específico para poder atacarlo. Observamos entonces, Diomar, cuando revisamos todo esto, que los KPIs o indicadores de rendimiento están relacionados a las necesidades de la empresa. Sí. Ahora bien, a tu juicio, ¿para qué sirve un indicador? A juicio de Diomar. Porque Sí. pudiera ser que alguien nos está escuchando, no, pero yo no necesito eso. No, todo el mundo debería tener un indicador de gestión. ¿Por qué? Sí, y deben tenerlo sencillamente por eso, porque él te va a dar una señal de qué tan lejos estás del objetivo que estás alcanzando, o qué tan cerca estás de él, o si estás en él incluso, estás en el camino correcto. Si no es como andar ¿sabes? Como un barco sin vela o sin timón, mejor dicho. En Por este eso caso. me gustó mucho el término hoja de ruta Sí, o brújula. Exactamente. Algo que te guía, digámoslo así. Bueno, no tanto que es como la hoja en sí mismo, sino que te dice si la ruta que tú pautaste la estás Es cumpliendo. acorde. Sí, estás cerca. ¿Qué tan cerca estás de esa ruta? Es que es tal cual. Si tú vas al norte 90 grados, tú dices, bueno, ves la brújula, ves que vas al norte en 90 grados y te mantienes allí. Pero si tú ves que la brújula no está al norte, sino al norte de 89 grados, no es 90. Entonces vas a desviarte de ese objetivo, ¿sí? Para retomar el Por- camino, digámoslo Exactamente, para mantenerte en él. así. Pudiéramos asegurar, Diomar, además que los indicadores de gestión también son herramientas esenciales al momento de la toma de decisiones acertadas por parte de una gerencia. Sí, bueno, son base fundamental para tomar decisiones, sí. Para poder medir si las decisiones anteriores funcionaron, aunque los escenarios no siempre son los mismos. Es difícil controlar los escenarios. Hace poco hubo una reunión de las marcas más demandadas en Venezuela. Eso fue la semana pasada en Caracas. Tuve oportunidad de ver el informe y ellos estaban mencionando 4 pilares. Y entre esos 4 pilares está justamente eso. Que la marca, el impacto de la marca en la economía, si está o no está, si altera o no altera el consumo. El hecho es que esté... Súper importante. Sí, las marcas top of mind, que uno los toma como referencia de consumo en Venezuela, son clave, porque te señalan siempre, son el camino a seguir para las marcas que son competencia para ellos, ¿no? Cuando son líderes de marca, el líder de marca te señala una ruta, mira, si hay consumo, hay oportunidad de este producto, ¿qué hago para igualar o superar o mantenerme en este mercado? Por lo que se entiende, Diomar, sobre indicadores de gestión, se debe también definir funciones y objetivos específicos para cada departamento de la organización. O sea, entiendo que esto no debe ser nada aislado. Yo como gerente decido tal cosa y lo implemento, sin que exista también algún tipo de responsabilidad directa o no dentro de cada departamento, cada gerencia, cada estructura, digamos, de la organización. ¿Es este el proceso que se debe seguir? Bueno, hay indicadores que son grupales, son para toda la organización, y hay indicadores que pertenecen a cada elemento.
En el caso de los almacenes le miden el metro cuadrado de ocupación, por ejemplo. Pero para tú mantener o desocupar ese metro cuadrado de la mercancía que está guardada allí, necesitas que venta salga a calle a colocar el producto. Pero si no hay estrategia de mercadeo, entonces ventas con qué se apoya. Si no hay un diseño de empaque, cuando te pones a ver, todos tienen relación simbiótica dentro del mismo proceso de indicador, pero cada indicador pertenece a cada departamento. O sea, cada departamento tiene un indicador suyo y hay un indicador que es colectivo. Y todos deben trabajar en absoluta sinergia. Sí, en sinergia. Una vez que como organización ya existen los indicadores de gestión, ya yo pasé por un proceso donde los estructuré, ya bajé esa información a mi personal base, digámoslo así, ya cada quien sabe lo que debe hacer. ¿Cómo se aplica esto a lo interno de la organización? Bueno, esa es la parte, te cuento que es una de las patas cojas de las organizaciones, ¿no? Muchas veces por la alta rotación de personal, no decantamos la importancia y la relevancia del indicador del cual te miden, incluso a veces por la estructura salarial, ¿no? Entonces los gerentes te dicen, mira, estos son los indicadores que hay que impactar, pero a veces no le explican por qué. Hazlo y más nada. Hazlo y ya, o sea, mira, tengo que sacar todos los ventaceros, pero ¿qué debo hacer? ¿Y cómo? Ajá, entonces salen a la calle, a veces no los conocen y no es asumir responsabilidad o señalar a alguien, sino que es una parte importante y justamente por la alta rotación de personal, ese tiempo de landing, de hacerle entender y identificar la importancia del indicador, a veces no le dan esa relevancia que tiene. Pero es importante. Es sumamente importante, sí, señor. Bien, Diomar, ya sabemos acerca de los indicadores claves de rendimiento o los KPI. Cuantifican el desempeño o el rendimiento de un proceso, ¿correcto? Con vinculación directa a un objetivo definido con anterioridad. Ahora bien, existen otros a los que se les denomina KBI o indicadores clave de comportamiento que nos van a permitir evaluar internamente en la empresa aspectos como, por ejemplo, el compromiso, la empatía del equipo o entre los equipos, pudiendo generar un protocolo de buenas prácticas y manteniendo la competitividad. Me gustaría que hablemos un poco, muy brevemente, acerca de esto para desarrollarlo quizás en un próximo capítulo. Sí, correcto. Los KBI o los Key Behavior Indicator van asociados a la conducta. ¿Sí? Tú sabes que en las organizaciones o las personas o los profesionales tienen habilidades blandas y habilidades duras, fuertes. En este caso el cálculo como una habilidad fuerte, tú necesitas un cálculo para, ¿sabes? Una estrategia, saber identificar la oportunidad, pero la habilidad blanda está en esa capacidad que tú tienes para desarrollar sobre la estrategia pautada, qué elementos puedes adicionar y generar una propia estrategia sin que salga del marco de la norma, de la empresa en este caso, para ser más productivo. Está en tu conducta, porque la empresa no te lo enseñó. Está en tu formación, porque la empresa no te lo está enseñando. Está en ti, el hecho de que tú tengas una excelente comunicación, por ejemplo. Porque hay personas, uno asume, de hecho, hay un perfil para el vendedor que está bien estipulado, ¿no? Y fácil de identificar. Pero muchas personas están en la venta y tal vez no son tan afables, tú sabes, tan jocosos incluso. Más bien son más serios, más planificados y hay gente que le encanta eso. Pero eso forma parte de su comportamiento. Entonces tú identificas qué vas a medir. En el clima organizacional, la parte blanda es sumamente útil. Porque si no tenemos personas que no manejan la comunicación de forma adecuada, yo tengo que impulsarla. Pero ¿qué organización hoy día dice vamos a hacer un talleres de comunicación efectiva y resolución de conflictos? Eso no pasa. Diría yo que muy pocas, lamentablemente. Eso no pasa. Entonces, a veces alguien lee un correo y me ha pasado, mira cómo le escribió esto y tal cosa. No, tú lo estás leyendo así, pero tal vez no lo quiso escribir de esa manera. Entonces te das cuenta que hay una oportunidad en la persona que está leyendo el correo, que está interpretándolo a su manera porque tiene su propio juicio, ¿no? Él escribió un correo. O sea, ¿cómo tú le puedes agregar estado de ánimo a unas letras, a un texto? A menos que le escribas en mayúscula, le pongas una exclamación y tú sepas que la persona tiene ese... bueno, pero con todo y eso tú puedes hacer la pregunta, ¿usted quiso decir esto? Pero forma parte del behavior, o sea, de la conducta. Total. De cara a esto. Entonces, cuando tú, en un clima organizacional, tú dices que mis trabajadores no tienen problema, no hay conflicto, o no tanto que no hay problema, sino que se entienden y se pueden involucrar y tú puedes movilizarlos de un departamento a otro sin problemas, tú estás bien allí. Pero si no hay indicadores que midan eso... Habría una falla. Sí. En cuanto a los KBI, algunos de los comportamientos a medir serían mejora continua, escucha, simpatía, habilidades creativas, ayuda mutua, colaboración o reconocimiento. Definitivamente esto prácticamente no pasa. Estaríamos implementando entonces, Diomar,
la inteligencia del comportamiento dentro de la toma de decisiones en una empresa? Es esto muy interesante. Sí, es una parte de ello. Es una parte de ello porque, fíjate, muchas veces te lo explicaba, tú le estás comentando algo sobre el objetivo de cumplir a un grupo de trabajadores y ellos no lo asumen como que, ya me van a poner a trabajar más, tú sabes, ya qué fastidio, tengo que hacer horas extra o qué sé yo. Ya viene este con sus no, no es eso. O sea, cuando tú le explicas que detrás de una decisión de ese tipo hay un trabajo, hay un grupo de personas que hizo un estudio. O sea, eso no salió que yo me desperté hoy y se me ocurrió. Entonces, ahí te das cuenta que las habilidades blandas de la escucha activa y el manejo de las emociones por parte del equipo de trabajo, hay que hacer una actividad con eso, Desarrollarlo. desarrollarlos y te das cuenta, pero es que muchas veces la empresa, las habilidades blandas no están desarrollándose hoy día. Incluso creo que ninguna habilidad se está desarrollando. Ya prácticamente dice, usted sabe hacer esto, sí, bueno, está contratado. Porque es lo que necesitan. Se llena un puesto, se Sí, llena una vacante. Solamente estás pendiente de cumplir la estructura de la ficha. Como ustedes escucharán, por supuesto, el tema de los KPI es sumamente importante y es un tema que hay que desarrollar con mucho más tiempo y comprometemos desde ya a Diomar, porque lo habíamos hablado, a desarrollarlo con mucho más tiempo la próxima vez que nos visite. Pero ¿qué recomendación daría Diomar a una empresa que en este momento, pleno momento que estamos en la historia del mundo y de Venezuela, no cuenta con KPI? Sí, yo una vez conversamos algo de esto y te dije que invertir en capacitación, en formación del talento, es una inversión a futuro. Porque cuando tú le das las herramientas a tus personas, a tu equipo de trabajo, para manejar primero lo financiero y lo emocional, estás blindando a tu organización y estás creando más que el compromiso, ¿sabes? No solamente un compromiso, perdón, estás generando empatía en ellos. O sea, me interesa, sabemos que estamos pasándola mal, sabemos que tal vez la situación está difícil, pero está difícil para ti y para todos. Pero tú estás aquí con nosotros y nosotros valoramos eso y por eso queremos desarrollarte. Sí, que tal vez el miedo de las empresas es que mañana te vayas a otra empresa, porque puede pasar. Pero te vas con el gusto de que estás formando un equipo de trabajo, una persona con talento para resolver problemas, ¿sabes? Es importante. Creo que el manejo de la capacitación, te lo comentaba la última vez, es clave para mí y debería ser clave para las empresas y esa es mi recomendación, capacitar el personal. Un gerente, un dueño de empresa, de organización, sea chica, grande, de un emprendimiento, ¿por qué no? Que nos esté escuchando y sea primera vez que oye quizás hablar de esto, ¿por dónde debería iniciar con este proceso de levantamiento, de objetivos, tenerlos claros para tener sus KPI también? Sí, normalmente se dice que para cruzar un campo minado, lo mejor es seguir las huellas de donde otros han transitado, ¿no? Pero es sumamente importante buscar la asesoría. El que sabe, sabe. Hay empresas especialistas para crear indicadores de gestión, incluso ya tienen procedimientos de indicadores de gestión que tú puedes aterrizar, ya diseñados, que tú puedes aterrizarlos a lo que estás iniciando. Y indicadores de gestión claves para poder medir el rendimiento y la productividad de tu empresa. No se pongan a estar inventando, busquen a estos asesores, las personas te van a apoyar, eso es inversión en el futuro, inversión a tu talento y al de los demás. Y otra cosa importantísima, todo el que te acompaña en ese trabajo, tómalo en cuenta en el crecimiento. Siempre involúcralo, siempre hazlo parte de ello. Claro, a todo el que esté tan comprometido como tú lo necesitas. Una vez hablamos incluso de eso, ¿no? De estar comprometido, estar involucrado, eso se premia con eso. ¿Asesora Diomar Silva en esta área? Sí, asesoro en esta ¿Dónde área. te ubicamos, Diomar? Bueno, @ el hombre del café, pueden ubicarme por allí. Igualmente conozco empresas que lo hacen a nivel, digamos, más profundo, más estructurado, porque cuando ya tú estás establecido, ya tienes unos procesos que están andando y eso no se puede detener. Entonces hay empresas que te arman todo esto y mi trabajo es más que todo hacia la parte del coach, como coach, para asimilar esta nueva información, estos nuevos procesos y los procesos de comunicación dentro de la empresa, para poder implantar estos indicadores de gestión, porque a veces no es lo que se hace, sino cómo se dice. Muy bien, como pudiera quizás causar algún tipo de ruido a nuestros oyentes y como tenemos un poquito de tiempo, pudiéramos aclarar por qué es @el hombre del café, muy brevemente, Diomar. Importantísimo, fíjate. Hay una historia detrás de esto, pero ya la resumo así, ¿no? Muy sencillo. Cuéntanos, no hay problema. Si todos tuviéramos conciencia del viaje que hace un grano de café desde que es una plantícula hasta que se cosecha y llega a nuestra taza, tal vez veríamos a la taza de café de otra manera, ¿no? Nos tomaríamos la taza de café tal vez con más gusto, más tiempo, le invertiríamos más tiempo a esa taza de café. Yo la veo así tal cual con cada una de las personas que conozco en la vida. O sea, yo me imagino que esa persona tiene
un tránsito y tiene algo que dar, tiene sus esencias, sus notas, así como el café igualito. Entonces yo me dispongo a eso, a conocer qué hay detrás de cada persona, de cada ser o sí, persona que se acerca a conversar conmigo o conozco por casualidad o por causalidad. Siempre me gusta escuchar con atención y darle su puesto en ese tiempo, pues. Tal como cuando tomas una taza de café. A veces nos tomamos una taza de café sin darnos cuenta, nos tomamos y nos fuimos. Y qué rico es un café, de verdad, disfrutarlo. Entonces, imagínate tener a unas personas y tú poder disfrutar de esas personas. De ahí viene, pero también de una experiencia personal. Te lo explico brevemente también. Así como el 5% de la población mundial, yo formé parte de la estadística del COVID en el 2021. Y casi no lo cuentas. De bromita no lo conté. Y con 15 días hospitalizado, más o menos el 9º, 10º día, yo tomaba café todos los días y ese día que me dieron mi café, sentí el olor y el sabor del café y dije, no, ya, aquí hay que contarlo. Recuperé. Entonces, así como está el Popol Vuh, que dice que venimos del maíz según los mayas, yo en esta segunda vida vengo del café. Qué bueno, @el hombre del café, entonces usted lo puede encontrar y seguir a través de Instagram. Él es Diomar Silva, como lo dije, experto en mercado, asesor en el área de venta, un soñador, bueno, empedernido, emprendedor. Siempre está dispuesto a dar la mano y a compartir de lo que sabe. Gracias, Diomar, por habernos acompañado hoy en Liderazgo y Gerencia. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Vivan un día a la vez y disfruten al máximo como una taza de café. Amén. Bienvenido siempre. Nos acompañó, además, como voz marca de la estación, @Horacio Díaz Manso. En la programación, Ramón Álvarez. Operador de estudio, Argenis Álvarez Jr. Operadora audiovisual, Edilín Ovalles. En la gerencia de producción, el colega licenciado Ricardo José Aguirre. En la dirección general, la licenciada Dina Bachelieri, y quien tuvo el inmenso placer de saludarles, Ever Hidalgo Lanza, inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 12.163, certificado de locutor 40.541. Un programa el próximo lunes acá mismo en estos espacios, ya en el mes de agosto, porque julio, al menos para nosotros como espacio, llega hasta hoy. Nos vemos en una siguiente oportunidad, nos escuchamos, mejor dicho, y nos vemos también por YouTube. Que estén bien, feliz tarde para todos.